Bueno, no sé si ustedes tienen conexión con sus otros compañeros, pero bueno, esta clase queda grabada, espero que la miren. Hay quien me pregunta que no puede acceder al trabajo práctico. El trabajo práctico se va a habilitar en cuanto definamos la fecha, ¿sí? Nosotros vamos a avisar ahora durante hasta mitad de abril, vamos a definir tanto las fechas del trabajo práctico como de el parcial, ¿sí? Entonces, el trabajo práctico se va a habilitar durante 5 días en esa fecha, ¿sí? No va a estar habilitado antes ni desde ya para que lo entreguen en mayo, ¿sí? Las consignas. Eso va a ser así, creo que ya se los había comentado, no me acuerdo si ustedes estuvieron en la clase pasada, pero bueno, por las dudas, esto es así, ¿sí? Vamos a lo nuestro, ¿sí? La clase pasada, no me acuerdo bien en qué quedamos, habíamos conversado de que, antes que nada, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Alguien estuvo leyendo algo? Nada de dudas ni consultas hasta ahora, porque recuerden que más que nada esto es una clase de consulta, digamos. Yo les comento un poquito la materia en lo que se pueda, pero con el tiempo que pueda ser posible darla entera. Sí, María Florencia, decime. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, bien. No, yo quería consultar porque la primera clase no me pude conectar, no la pude ver todavía grabada y yo esta materia el año pasado la cursé poco tiempo porque no llegué a rendir la correlativa de sociedades. Ahora ya la Ujú. tengo, entonces me anoté nuevamente a otra cátedra distinta y lo que no sé qué material están usando ahora, si algún material específico o solamente el que está cargado en la plataforma. En realidad está en el mensaje de bienvenida cuál es la biografía obligatoria, que es el libro de la cátedra, que es Derecho Concursal, que es este. Eh, yo les pido que estas cosas tratemos o de ver la clase que quedó grabada, ¿sí? O de leer el mensaje de bienvenida, porque yo tengo 1 hora para darles contenido, ¿sí? Entonces, de repente, tener que estar repitiendo lo que ya dije en la primera clase y lo que está grabado, me parece que es tiempo desaprovechado para ustedes en cuanto a contenido de la materia, ¿sí? Esta es la bibliografía. Derecho concursal se llama, está cargado en el mensaje de bienvenida, ¿sí? Tanto la editorial, todo, lo pueden comprar por Mercado Libre. Eh, si no, no sé de dónde sos vos, lo venden en la librería Ulpiano acá en Salta, pero por Mercado Libre Ulpiano te lo manda a donde sea que estés, ¿sí? Esta es la bibliografía obligatoria para nosotros, para nuestra cátedra, ¿sí? En este libro nos basamos para tomar el examen, ¿sí? Porque es el libro de la cátedra, escrito fácil para ustedes. ¿Alguna otra duda o consulta no administrativa, por favor, les pido, en cuanto a contenido de la materia, a conceptos, a contenido? Bueno, si no hay dudas, arranquemos y conversemos un poquito a ver si avanzamos. ¿Sí? Bueno, la clase pasada les decía, vimos el contenido de nuestra materia, hablamos de los dos procesos concursales, ¿sí? Del concurso preventivo y del concurso liquidativo o quiebra. Conversamos sobre el presupuesto objetivo para ambos procesos, que es el estado de cesación de pagos. Explicamos un poco lo que era el estado de cesación de pagos, ¿sí? Dijimos que era un estado, que era una situación que se tenía que diagnosticar en la empresa porque dependía mucho del rubro, de la circunstancia, del contexto económico, del contexto jurídico, como para poder determinar si estamos o no en estado de cesación de pagos, que es requisito, es presupuesto objetivo para los dos procesos. Dijimos que son procesos independientes, dijimos que la quiebra puede ser directa o indirecta. Para la indirecta hace falta que exista un concurso preventivo anterior, o sea, la quiebra indirecta es la consecuencia del fracaso de un concurso preventivo, pero también existe la quiebra directa, que es la que se decreta por sí misma, no hace falta que exista un concurso preventivo anterior, ¿sí? Dijimos que son procesos universales, ambos, o sea, no hay forma de acceder a cobrar, ¿sí?
por parte de los acreedores si no es a través de estos dos procesos. Es como un juicio sucesorio. Nadie puede heredar, salvo la parte que se pueda testamentar, ¿sí? Si no es por fuera, si no es, perdón, en el proceso sucesorio, ¿sí? En el juicio sucesorio, bueno, lo mismo pasa en los concursos, tanto en el preventivo como en la quiebra. Queda involucrada la totalidad de los acreedores del deudor como la totalidad del patrimonio del deudor. Nada queda fuera, ¿sí? Dijimos que el concurso preventivo era continuidad, esperanza, vida, alegría, porque en realidad en el concurso preventivo lo que se hace hablando mal y pronto es como una refinanciación de la deuda que tiene el concursado, un reacomodamiento de los vencimientos, se hace como se modifican incluso los montos de las deudas porque se dan quitas, se otorgan esperas, ¿sí? Por parte de los acreedores. Pero la idea es, dentro de un concurso preventivo, es que la empresa subsista, continúe, ¿sí? De hecho, se sale adelante de un concurso preventivo con lo producido de la misma actividad de la empresa, de la propia actividad. La empresa nunca deja de funcionar. No así en la quiebra. En la quiebra, que decíamos es muerte, tristeza, angustia, oscuridad, todo lo malo. En la quiebra, la empresa desaparece, ¿sí? Se liquida y desaparece, ¿sí? Se acaba, se termina. En cuanto se trate de una persona jurídica, desaparece como persona jurídica, se extingue porque se la liquida. Y cuando se trata de una quiebra de una persona humana, obviamente no se la mata, sino que simplemente queda inhabilitada por un tiempo para ciertas operaciones. Una vez que se rehabilita, ¿sí? Puede volver a su actividad de manera normal sin que lo que produzca su actividad la persona humana caiga dentro del proceso de quiebra, ¿sí? Porque en la quiebra existe el concepto principal y el principal efecto de la quiebra es un desapoderamiento de todos los bienes del deudor, ¿sí? Entonces, la persona humana, hasta tanto no se rehabilite, todos los bienes que adquiera, incluso posteriores a la quiebra, van, ¿sí? Al patrimonio de quiebra, digamos, entra al patrimonio de la persona, pero se liquida en el contexto de la quiebra hasta tanto esta persona no se rehabilite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que distingamos dos procesos. Es importante que sepan que el concurso preventivo solo puede ser solicitado por el deudor. Sin embargo, la quiebra puede ser solicitada por el propio deudor o por el concurso, o por alguno de sus acreedores. Estamos hablando de la quiebra indirecta, ¿sí? Porque estamos hablando de la quiebra directa, porque la indirecta es consecuencia del fracaso de un concurso preventivo. Son procesos independientes, no es obligatorio que exista un concurso para que exista quiebra, salvo en la indirecta, ¿sí? Después, no me acuerdo si llegamos a conversar de los sujetos concursales, creo que sí. Tienen que saber que se pueden concursar las personas humanas, jurídicas, las sociedades en las que el Estado sea parte, ¿sí? Tenemos dos ficciones, se pueden concursar el patrimonio del fallecido y las personas domiciliadas en el extranjero, pero respecto solo de los bienes que tengan en nuestro país, ¿sí? Hablamos un poquito de lo que era la competencia, ¿sí? Y ahora vamos a adentrarnos en lo que es el concurso preventivo, volando. A ver chicos, les estoy hablando muy por sobre, o sea, les estoy dando conceptos muy generales, muy por encima de la materia. O sea, yo les pido que ustedes ahonden en todo esto, vayan al libro, lean, porque seguramente en el poco tiempo que tenemos, yo hay muchas cosas que quede sin decirles, ¿sí? Tenemos los primeros 4 artículos de la ley, que son normas comunes a los dos procesos, ¿sí? Al concurso preventivo y a la quiebra. Y a partir del artículo 5 ya nos adentramos en lo que es el concurso preventivo, que uno de los procesos, o sea, es el primer proceso que vamos a tratar nosotros aquí, en estas clases, en el que más vamos a profundizar, porque pese a ser pese a tener menos contenido
en la norma jurídica, o sea, la ley de concursos tiene muchos menos artículos referidos al concurso preventivo que a la quiebra. No obstante, el concurso preventivo es mucho más complejo que la quiebra. La quiebra es más simple, más sencilla. Tiene un montón de vericuetos que a nosotros a esta altura del partido, en una carrera de grado mucho, no nos interesa tocar, por eso tiene mayor articulado, ¿sí? Pero más complejo es el concurso preventivo. Y además, manejando el concurso preventivo, es muy sencillo conocer y tocar conceptos específicos de la quiebra, porque los dos procesos, todo su inicio es igual. Toda la primera parte es igual, y eso lo vamos a ver cuando veamos los resúmenes de las líneas de tiempo, tanto de el concurso preventivo como la quiebra. Lo que les voy a pedir es que ustedes se fijen si están viendo, porque yo las líneas de tiempo las subí hace un par de años y siempre trato de que queden habilitadas todos los años para que ustedes las puedan bajar, ¿sí? Son unos PDF que creo que se llaman líneas de tiempo. Avísenme si lo pueden ver en la plataforma, si no, se los vuelvo a habilitar porque con este cambio de plataforma algunas cosas cambiaron y algunos permisos nos desaparecen. Entonces, les pido que lo chequen, eso para la próxima clase, para que veamos el resumen de los dos procesos, como para calmar también por ahí un poco la ansiedad de ustedes en cuanto a que esquematicen los procesos en su cabeza, los tengan y después nosotros profundizamos un poquito en cada una de las etapas, ¿sí? Entonces les decía, cuando analicemos esas líneas de tiempo, ustedes van a ver que el inicio y hasta les diría, toda la primera mitad del proceso, los dos son idénticos, ¿sí? Después, sí, difieren porque obviamente tienen finalidades totalmente distintas, ¿sí? En uno la empresa sobrevive y en el otro la matamos, la liquidamos. Entonces, tienen objetivos totalmente distintos. Entonces, bueno, les decía, adentrándonos ya en lo que es el concurso preventivo, ¿sí? Vamos a ver que los sujetos que pueden ser sujetos del concurso preventivo son los mismos que del artículo 2. Por eso son normas comunes, ¿sí? A los dos procesos. Los sujetos concursales son los que mencionamos en el artículo 2. Personas humanas, personas jurídicas, sociedades del Estado, patrimonios de los fallecidos y personas domiciliadas en el extranjero. Ah, buenísimo, ahí me está diciendo Florencia que se pueden ver las líneas. Me encanta. Genial, entonces para el próximo encuentro tenganlas a mano, así yo les hago un raconto rapidísimo de ambos. Después ya nos dedicamos a profundizar en cada etapa, ¿sí? Entonces les decía, sociedades del Estado, patrimonio del fallecido y personas domiciliadas en el extranjero, pero de los bienes que se encuentren, respecto de los bienes que se encuentren aquí, esos son sujetos también del concurso preventivo. ¿Cómo? ¿Qué les dije yo? El concurso preventivo solamente puede ser solicitado por el deudor, ¿sí? El deudor solamente puede determinar o diagnosticar si se encuentra en estado de cesación de pagos. ¿Y qué necesita el deudor para presentarse en un concurso preventivo? Necesita cumplir con todos los requisitos que se encuentran en el artículo 11, ¿sí? En el artículo 11 vamos a ver que hay 8 requisitos que es taxativo el artículo 11, ¿sí? Sí o sí me tengo que presentar con todos esos requisitos para que el juez me abra el concurso, ¿sí? Vamos a ver que, si se van un poquito al artículo 11, como primer requisito tenemos la identificación de la persona que se está presentando en concurso preventivo, ¿sí? Si se trata de una persona humana, obviamente será con su DNI. Si se trata de una persona jurídica, tenemos que adjuntar contrato social y varias cosas que lleven a la identificación de la persona jurídica, ¿sí? Vamos a ver que en el requisito segundo tenemos que mencionar la época en que se produjo el estado de cesación de pagos, mencionando las causas, ¿sí? Y los hechos que exterioricen ese estado de cesación de pagos, ¿sí? Eso es el segundo requisito. El tercer requisito consiste en un estado de situación patrimonial
a la fecha de presentación del concurso preventivo. Y aquí les voy a hacer unas cuantas aclaraciones porque ustedes son abogados o abogadas. No, sí tenemos un caballero ahí. Entonces, por ahí esta parte no les resulta tan familiar lo que es el lenguaje. Vamos a ver que en el inciso 3 les pide un estado de situación patrimonial a la fecha de presentación del concurso y en el inciso 4 pide los balances de la empresa. Yo no sé, ustedes me pueden decir, son lo mismo. ¿Ustedes saben lo que son los balances de una empresa? ¿Los estados contables de una empresa? Bueno, los balances de la empresa son estados contables, ¿sí? O sea, el balance de la empresa está compuesto por 5 estados contables, que es el estado de situación patrimonial, el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de resultados, el flujo de aplicación de fondos, ¿sí? ¿Y qué me estoy olvidando? Ay, estoy olvidando uno de los estados contables, por Dios, cada vez soy más abogada y menos contadora. Si me escucharan mis profesores de contabilidad de la UNSA me matan. Bueno, por eso, por 5 estados contables, ¿sí? Entonces, eso todas las empresas lo hacen, lo confeccionan una vez al año, ¿sí? Al cierre de ejercicio, que generalmente es el 31 de diciembre, para algunas empresas el 30 de junio, para otros el 30 de septiembre, ¿sí? Son los balances. ¿Qué muestran los balances? Es una foto a cierto momento de los movimientos de la actividad de esa empresa, ¿sí? Los distintos estados contables me muestran distintas cosas. Uno me muestra cómo está compuesto el patrimonio, uno cuál fue el resultado de la empresa durante ese año, resultado económico, ¿sí? Que no tiene que ver con lo financiero quizás, ¿sí? Recuerdan que dijimos que el estado de cesación de pagos es más una situación financiera que económica. ¿Y cuál era la diferencia? Que lo financiero se refiere a la disponibilidad de fondos, ¿sí? Yo puedo ser riquísima en bienes, teniendo bienes, porque soy dueña de unos campos, de todo eso, y puedo no tener plata para pagarme la cuota de la facultad, ¿sí? Puedo ser multimillonaria porque tengo bienes, pero eso no necesariamente implique que tenga la disponibilidad de fondos para hacer frente a mis obligaciones. ¿Estamos? Entonces, son más estados económicos, ¿sí? Que contables. Entonces, todos estos estados contables se presentan, los balances, se presentan en los bancos, se presentan en distintos organismos, primero para cumplir con toda normativa propia de la Ley de Sociedades, de la Ley General de Sociedades, perdón, que ustedes saben, los libros obligatorios están contenidos en la Ley General de Sociedades y en el Código de Comercio, y estos libros están nombrados ahí, ¿sí? El balance general, que contiene estos 5 estados contables. Entonces, cuando la ley nos dice que como requisito tenemos que presentar, el tercer requisito para poderme presentar en concurso preventivo es un estado de situación patrimonial a la fecha de presentación, y el cuarto requisito son los balances, ustedes me van a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Primero, un estado de situación patrimonial es uno de los estados contables que integra el balance general, ¿sí? Y van a ver que en el cuarto requisito del artículo 11 lo que nos pide es los últimos 3 balances, que son de los últimos 3 ejercicios. Estamos, si la empresa cierra ejercicio el 31 de diciembre, si yo hoy me presento 5 de abril en concurso preventivo, yo tengo que presentar los balances cerrados. 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021. Es el requisito cuarto. El tercero me pide un estado de situación patrimonial actualizado a la fecha de presentación. ¿Qué es esto? El estado de situación patrimonial es para ver el estado patrimonial de la empresa, pero a hoy, porque yo el balance que estoy presentando por el requisito cuarto es al 31 de diciembre de 2022, de 2023, perdón. Del 31 de diciembre a hoy sucedieron cosas, ¿sí? Pasaron 4 meses. Por ende, yo tengo que mostrar cuál es el estado de mi patrimonio a hoy.
¿sí? Por eso son el tercero y cuarto requisito, son diferentes y están puestos en incisos distintos, ¿sí? El quinto requisito vamos a ver que hay que presentar una nómina de todos nuestros acreedores, ¿sí? Y esa nómina tiene que estar certificada por Cor Público, ¿sí? Donde dice, a ver, acompañar nómina de los acreedores con el monto de las obligaciones, causas, vencimientos, codeudores, fiadores, ¿sí? Hay que acompañar un legajo por cada acreedor, o sea, decir, bueno, esta es la carpetita del acreedor fulano, esto yo le debo, bla, bla, bla. Y esto tiene que tener dictamen de contador público, ¿sí? Tiene que tener una certificación. Quiere decir que un contador público tiene que decir que esta nómina de acreedores es representativa de la realidad, ¿sí? Eso es lo que básicamente decimos los contadores. Hacemos una tarea de auditoría, ¿sí? O certificamos que es real, ¿sí? Cuando hacemos un dictamen, es decir, esto representa la realidad o esto es verdad porque yo vi los comprobantes, ¿sí? Cuando hacemos una certificación, tenemos que hacer toda una tarea de auditoría para ver que no solo eso sea real, sino que sea representativo de la realidad. ¿Estamos? Por ahora, la nómina de acreedores que yo tengo que presentar tiene que llevar el dictamen de contador público, ¿sí? Quiere decir que eso simplemente se cotejó y dijo, sí, yo vi las facturas, este tipo sí es acreedor, ¿sí? También tengo que presentar, y este es el sexto requisito, ¿sí? Una enumeración de todos los libros que yo llevo, ¿sí? Como persona jurídica en especial, ¿sí? Porque las personas humanas no tienen obligación de llevar libros ni comerciales ni contables, ¿sí? Las personas jurídicas sí. Entonces, si yo soy una persona jurídica, tengo que enumerar todos los libros que debo, ¿sí? Mencionar cuál es el último folio, cuál es el último registro realizado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después se va a trazar una línea y se va a dejar marcada y denotada cuál es la contabilidad y cuáles son las operaciones, actas, etcétera, etcétera, que se realizaron hasta el inicio del concurso, ¿sí? Hasta antes del inicio del concurso, y cuáles son las actas, registros y todo que suceden después del concurso preventivo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver entre los efectos del concurso preventivo, cuando nosotros nos presentamos en un concurso preventivo, uno de los efectos es que va a recaer sobre nosotros una inhibición general de bienes, ¿sí? Mientras estemos concursados, nosotros no podemos disponer de nuestros bienes. Sí los podemos administrar, pero no podemos disponer de nuestros bienes salvo autorización del juez. ¿Estamos? ¿Y por qué sucede esto? Porque el patrimonio, mientras yo me encuentre concursado, va a ser la garantía de que los acreedores van a cobrar. ¿Por qué? Porque mientras el concurso preventivo tramita, siempre está latente la quiebra. No se olviden que yo les dije que el fracaso del concurso preventivo implica quiebra. ¿Y cómo se les paga en una quiebra a los acreedores? Liquidando el patrimonio, liquidando el activo, liquidando los bienes de la empresa. Entonces, si yo mientras tramito el concurso preventivo tengo la quiebra latente, porque si en algún momento fracasa, la consecuencia es la quiebra, lo lógico es que yo no pueda disponer de mis bienes porque la ley cuida esos bienes, porque esos bienes van a ser la garantía de los acreedores si eventualmente el concurso termina derivando en quiebra, eventualmente. Porque si el concurso tiene éxito, no sucede nada, simplemente yo le hago una propuesta de pago, a mis acreedores, diferente a la original que tenía, y con la misma actividad de la empresa yo cancelo esa propuesta de pago que les haga, ¿sí? De eso se trata un concurso. Entonces, mientras no quiebre, va a estar todo bien, pero el patrimonio no deja de ser la garantía, ¿sí? Entonces, de los acreedores. Entonces, volviendo un poquito y retomando el tema de los libros contables, de los libros de acta, de los libros de todo, ustedes saben que del patrimonio en una sociedad, ¿mediante qué se dispone? Mediante
decisiones, en el caso de una SA, por ejemplo, de la asamblea, ¿sí? Entonces, en el caso de una SRL, será una reunión de socios, ¿sí? Entonces, y todas esas reuniones tienen que quedar registradas en los libros contables. Por ende, contables y en los libros de actas y todo. Van a tener un impacto contable, por eso van a estar registradas contablemente también. Por eso es que se enumera como requisito cuando yo me presento en un concurso preventivo, enumero los libros que tengo, menciono el último folio usado, el último número de acta, etcétera, etcétera, para que se haga una distinción de cuál es la operatoria previa al concurso y cuál es la post. Dame un minutito, Carolina. Y cuál es la post concurso, ¿sí? Entonces, de ese modo va a quedar claro si la empresa realizó operaciones debidas o no durante el concurso preventivo. ¿Sí? ¿Vengo siendo clara hasta aquí? Sí. Decime, Carolina. Una duda, cuando dice el inciso 6 y los de otra naturaleza, como por ejemplo libros de comercio, y nos dice y los de otra naturaleza, por ejemplo los libros, las actas o no, los libros de comercio son los libros de acta, o sea, los libros de comercio son los que te menciona el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades, ¿sí? Vos tenés, dependiendo de qué tipo de sociedad se trate, vas a tener determinados libros, ¿sí? Los libros de una SA no son los mismos libros que los de una SRL. Yo hago la distinción así porque es la más fácil, la más simple, ¿sí? Entre esas dos sociedades. Después, cuando habla de otras naturalezas, se refiere a libros contables, que también están mencionados en los libros en el Código de Comercio, ¿sí? Los libros contables, y ojo, pueden existir libros que tenga la empresa que hagan propio el giro de negocio, que sean libros específicos, que quizás no sean exigidos por la ley, ¿sí? Pero la empresa lleva determinados libros. Se da mucho en el caso de las personas humanas. Las personas humanas no tienen obligación legal de llevar ningún tipo de libro, pero cuando son en personas humanas que desarrollan actividades comerciales y son empresas unipersonales, no son cierta sociedad, no son ningún tipo societario, pero son empresas unipersonales, generalmente las personas humanas llevan libros, ¿me entendés? Que no son libros legales, ni societarios, ni comerciales, o sea, porque la ley no se los exige, pero son idénticos. ¿Estamos? Sí, Doc, la pregunta puntual es porque cuando usted iniciamos el artículo con los incisos, la aclaración es que es taxativa. Entonces, tenemos que ser... taxativo me refiero, y son dos cosas totalmente distintas. Cuando digo taxativo, me refiero a que hay que presentar los 8 requisitos. Perfecto. No puedo no presentar alguno. A eso me refería. Cuando digo taxativo no es lo mismo que literal. ¿sí? Ok, claro. O sea, porque de hecho, es lo que les dije al inicio, esto es taxativo, pero para una persona humana, este requisito del 6, este sexto requisito, no corresponde. Puede no tenerlo y no por eso me van a rechazar la apertura, ¿sí? Perfecto. Entonces, es obviamente siempre y cuando corresponda. Bien, viendo. Gracias. No, está bien. No, de nada. Eso en cuanto a los libros de comercio, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Porque yo voy volando, perdón. Voy volando, pero es que quiero darles lo más posible en el tiempo que estamos juntos. Bueno, eso respecto al sexto requisito. El séptimo requisito es denunciar la existencia de un concurso anterior. ¿Por qué? Porque si yo me puedo concursar las veces que quiera, ¿sí? Ahora, sí o sí tiene que pasar por lo menos un año entre concurso y concurso, ¿sí? O sea, a ver, esto tampoco se lo tome al extremo, ¿sí? No es que voy a concursar, me va a pasar un año, salí de un concurso, paso un año, me vuelvo a concursar, salgo, no, tampoco es la pavada, ¿sí? Pero la ley no pone límite, no hay un límite. Lo que sí sucede es que yo, una vez que se me declara finalizado un concurso preventivo, tengo un año de periodo de inhibición. Yo durante ese año no me puedo volver a presentar en concurso preventivo,
no puedo solicitar mi quiebra, no puedo hacer un montón de cosas durante ese año, ¿sí? Entonces, yo tengo que denunciar si existieron concursos anteriores, ¿sí? Y también decir que no me encuentro dentro de ese periodo de inhibición, ¿sí? Obviamente tengo que denunciar si existieron concursos anteriores porque quedará un poco a criterio del juez esto que les digo. No me puedo estar concursando a cada minuto. Si bien la ley no pone límite de tiempo, el límite, perdón, de cantidad de veces, pero tampoco va a ser cuestión de concursarme una vez año de por medio, ¿sí? Entonces, yo tengo que avisar si alguna vez me concursé antes, ¿sí? Y tengo que avisar, tengo que decir, mencionar que no me encuentro dentro del periodo de inhibición de un año, que es el que se produce cuando se cierra un concurso preventivo, ¿sí? Convengamos que un año es un tiempo brevísimo, un año pasa volando, ¿sí? Pero bueno, hay que mencionar esto porque quedará a criterio del juez, obviamente, ver si hay alguien que se viene presentando, es la 20ª vez que se presenta en un concurso preventivo, obviamente será criterio del juez decir, no señor, usted nos está tomando el pelo a todos, a sus acreedores, a mí y a todo el mundo, ¿sí? Entonces, por eso hay que mencionar la existencia de concursos anteriores, ¿sí? Sí. Y por último, el 8º requisito. Carolina, ¿te puedo pedir que apagues el micrófono? Porque a veces se escuchan ruidos de... Cuando necesiten, me levantan la mano y les doy la palabra, ¿sí? Como somos poquitos, no hay problema. Y el 8º requisito es, así como yo presenté una nómina de los acreedores, con todo el detalle de lo que les debo, etcétera, etcétera, tengo que presentar una nómina de los trabajadores de la empresa, ¿sí? De quiénes son los empleados, de cuánto se les debe, ¿sí? De todo lo que yo debo en cuanto a concepto de seguridad social, ¿sí? ¿Y por qué se presenta esta nómina de trabajadores, ¿sí? De empleados, de lo que yo debo? Es como que hay que separar. Cuando yo me presento en concurso preventivo, por un lado presento una nómina de todos mis acreedores, les diría comunes, qué sé yo, bancos, proveedores, etcétera, etcétera, y por el otro, la deuda laboral, ¿sí? Y esto se separa porque después vamos a ver que uno de los efectos del concurso preventivo es el pronto pago laboral. A los trabajadores se trata de pagarles antes, ¿sí? Antes que al resto, por el carácter alimentario que se supone que tienen la deuda laboral, ¿sí? La deuda, lo que yo deba en sueldo a mis empleados. ¿Estamos? Se los prioriza, ¿sí? Por eso yo tengo que presentar por separado. Tiene que quedar muy claro lo que yo le debo a los trabajadores y muy claro lo que debo en otros conceptos, ¿sí? Estos son los 8 requisitos. Si yo me presento en concurso preventivo y presento los 8 requisitos, el juez tiene 5 días para abrir el concurso preventivo. 5 días. Y si presento los 8 requisitos, el juez abre el concurso preventivo. El juez no hace un análisis ni una ponderación de si corresponde o no que yo pida mi concurso preventivo, de si realmente estoy en cesación de pagos, de si... El juez no hace ese análisis. ¿Por qué? Porque si bien él es el director del concurso, pero el destino y la suerte de ese concurso, o sea, el fracaso o el éxito, lo van a tener en sus manos los acreedores. Los acreedores son quienes van a tomar la decisión de darle la chance al concursado de refinanciarlo, básicamente, ¿sí? De decir de darle la chance de que continúe trabajando, haciendo todo como un reacomodamiento de las obligaciones en cuanto a sus vencimientos y a su monto, ¿sí? Porque son los acreedores del mismo concursado los que mejor saben cuál es la real situación, ¿sí? Y conviene que también el juez, aunque quisiese, en 5 días, no tiene tiempo de hacer un análisis tal como para determinar si corresponde o no que se abra el concurso preventivo. ¿Estamos? Entonces, pasan 5 días, ¿sí?
Y el juez tiene que abrir el concurso si yo cumplí con los 8 requisitos, ¿sí? Ahora, chicos, ¿me escuchan bien? Porque me está diciendo que mi conexión es medio mala. ¿Me están escuchando bien? Ah, sí, sí. Ay, pero no sé qué pasará. Sí, me está diciendo que mi conexión está medio flojita. Bueno, no sé qué será. Y con lo que nos queda no me puedo poner a reiniciar el módem. Váyanme avisando por el chat si no se escucha bien. Entonces, si yo presento los 8 requisitos, se abre el concurso. Ojo, que puede suceder que yo por alguna razón tengo que presentar mi concurso de manera urgente, por decirles, tengo un pedido de quiebra. Si a mí me solicitan mi quiebra, yo puedo frenar ese pedido de quiebra por parte de un acreedor presentándome en concurso, ¿sí? Porque obviamente la quiebra es mucho más drástica, es tremenda la quiebra. Entonces, por ahí un acreedor se enojó y porque le vengo debiendo y qué sé yo, y directamente fue y me pidió la quiebra. Y resulta que si yo me presento en concurso es totalmente viable que salga adelante. Entonces mi modo de frenar esa quiebra es presentándome en un concurso preventivo, ¿sí? Es solicitando la apertura de mi concurso preventivo. O pueden haber un montón de razones más que tienen que ver con el derecho empresario, ¿sí? O con cuestiones empresarias, por las cuales yo tengo que presentarme en concurso preventivo, pero de manera urgente, cuestión que no puedo juntar todo, no tengo tiempo de juntar los 8 requisitos. Si yo al momento de presentarme me falta algún requisito, yo le puedo pedir en ese momento al juez 10 días, ¿sí? Para que le complete los requisitos, ¿sí? Tengo ese plazo, esa prórroga, ¿sí? Mientras yo me presente en el momento y en ese momento le pida el plazo de 10 días para que pueda completar los requisitos, ¿sí? No hay problema, el juez me los otorga y yo en esos 10 días le tengo que completar los 8 requisitos, ¿sí? Ahora, ¿en qué situaciones solamente me pueden rechazar una presentación, un pedido de apertura, una presentación de concurso preventivo? Cuando no sea un sujeto susceptible de ser concursado, por ejemplo, un banco, ¿sí? Cuando no cumpla con los 8 requisitos del 11 y no haya pedido la prórroga, ¿sí? O si pedí la prórroga de 10 días, los 10 días transcurrieron y yo no completé los 8 requisitos, ¿sí? Si estoy dentro del periodo de inhibición, ¿sí? Si estoy dentro de ese año, ahí no puedo obviamente pedir, entonces si lo pido me lo van a rechazar, ¿sí? O cuando lo pida ante un juez que no es competente, ¿sí? Solamente en esos 4 casos me pueden rechazar la apertura. Ahora bien, si les repito e insisto en esto, si yo junté los 8 requisitos y me presento como corresponde ante el juez competente y todo eso, el juez tiene que abrir el concurso preventivo, porque nadie mejor que el empresario conoce su situación real. Tan es así, que el doctor Gómez Rincón una vez contaba una experiencia que tuvo él de una empresa que se tenía que presentar en concurso preventivo así como de urgencia y le faltaba el último balance, ¿sí? Nosotros, yo les decía, si la empresa, por ejemplo, cierra balance el 31 de diciembre, nosotros el 31 de diciembre de 2023, en este caso, sería el último balance. Y generalmente en esta época, recién en abril, recién se están terminando de cerrar los balances, ¿sí? Porque lleva tanto trabajo hacer la contabilidad, ver la contabilidad, completarla, ajustar, auditar y todo, que generalmente el balance que se cerró en diciembre de 2023 se lo está terminando en esta fecha, lo que es marzo, abril de 2024, ¿sí? Por el tiempo lógico de trabajo que lleva. Entonces, una vez una empresa se tenía que presentar, no tenía el último balance terminado, ¿sí? No tenía el último balance hecho. Entonces, ¿qué hizo? Vieron que yo les dije que hay que presentar los 3 últimos. ¿Qué hizo? Agarró el balance de 2022,
le sacó, o sea, le sacó fotocopia y en la carátula le cambió y puso cierre de ejercicio 31 de diciembre de 2023. Era el mismo balance repetido, solo que uno con carátula que decía cerrado 31-12-23 y otro decía 31-12-23. Solo la carátula se le cambió y se lo aceptó el requisito, ¿me entienden? O sea, se abrió el concurso. Por eso es, les diría, es hasta un checklist, porque de esto no va a depender el éxito o el fracaso del concurso preventivo. Yo les diría que todo esto son los requisitos para presentarnos y constituyen una base de inicio, pero durante el concurso toda esta información se reconstruye, les diría. Se la vuelve a ver, se la vuelve a analizar, se vuelve a determinar quiénes son los acreedores. Todo esto es tarea del síndico, básicamente, y de todo el proceso concursal se va reconstruyendo todo esto. Entonces esto es una base para empezar, ¿me entienden? Por eso, si yo presenté los 8, en el juzgado hacen requisito 1, identificación, está. Requisito 2, mención del estado, está. Requisito 3, está. ¿Están los 8 requisitos? Resolución de apertura. ¿Sí? ¿Soy clara hasta acá? A ver, ¿quién me preguntó? ¿Cuánto es el tiempo total de presentación de los 8 requisitos? No entiendo, Antonella, la pregunta. Vos tenés que presentar los 8 requisitos. Podés pedir una prórroga de 10 días para completarlos si no los tenés a todos, pero si vos no te presentás con los 8 requisitos, no te puedes presentar. No entiendo cuánto es el tiempo, no entiendo tu pregunta, digamos. No sé si querés prender el micrófono. Ay, se desconectó. Bueno. Bueno, continuemos. ¿Dudas hasta acá? Veamos si podemos ir un poquito más rápido. Pasados los 5 días, ¿sí? El juez emite una resolución de apertura, ¿sí? Que está en el artículo 14. En esa resolución de apertura van a ver que tiene un montón de contenido, ¿sí? Un montón. Se los digo muy a grosso modo y mencionando los puntos que consideramos que son los más importantes. En esa resolución de apertura, el juez básicamente va a trazar. Antonella, Paula Antonella, perdón, ahí te conectaste, no sé si querés que profundicemos en tu consulta. No te escucho. No se escucha. Si querés, cerrá el micrófono por las dudas y tipiala mientras yo avanzo. Si querés tipiala en el chat, para que no avancemos y no se nos va el tiempo. Entonces les decía, ¿qué es lo principal en esta resolución del artículo 14? El juez hace un bosquejo en cuanto a fechas de todas las etapas del concurso. ¿Sí? Va a decir, tiempo para presentarse a verificar los créditos de tal fecha a tal fecha. Tiempo para que el síndico haga el informe individual de tal fecha a tal fecha. Tiempo para el informe general va a ser en tal fecha. ¿Sí? El juez va determinando las fechas de cada etapa del concurso, en principio. Eso es lo que hace. ¿Qué determina también en esta resolución? La inhibición general de bienes que les comentaba, ¿sí? El concursado queda inhibido, no puede disponer de sus bienes. Puede administrarlos, pero no disponer, ¿sí? Por eso se dice que en el concurso preventivo tenemos como el concursado pierde poder sobre sus bienes, porque al no poder disponer, pierde poder, pero es un desapoderamiento, les diríamos, acotado, chiquitito, pequeñito, ¿sí? En la quiebra vamos a ver que el principal efecto es el desapoderamiento, pero absoluto de los bienes, tanto presentes como incluso les comenté futuros, ¿sí? O sea, todo lo que el fallido tenga, se le va a quitar. Y todo lo que le ingrese a posterior mientras tramite la quiebra también se le va a quitar, ¿sí? Entonces acá tenemos un desapoderamiento absoluto en la quiebra. En cambio, en el concurso preventivo ese desapoderamiento es acotado. ¿Por qué? Porque hay desapoderamiento, sí hay, porque el concursado pierde poder, pero pierde poder
un poquitito, no tanto, porque puede administrar sus bienes, ¿sí? El fallido no puede disponer, no puede administrar, no puede nada, no los puede ni mirar a sus bienes. En cambio, el concursado sí, porque de hecho el concursado tiene que seguir administrando sus bienes para que la empresa, su actividad continúe y así pueda salir adelante, ¿sí? Entonces, se establece la inhibición general de bienes, por esto que les comenté hace un rato, que la quiebra está latente, ¿sí? Y el patrimonio no deja de ser la prenda común de los acreedores, la garantía que tienen los acreedores de que eventualmente algo van a poder cobrar, ¿sí? Por eso se establece la inhibición general de bienes. ¿Qué más hace el juez en esta resolución? Establece la audiencia para que se sortee el síndico, funcionario fundamental en el concurso preventivo, en la quiebra también, pero es fundamental en ambos procesos. El síndico es un funcionario del concurso, ¿sí? El síndico es contador público y es un técnico en el cual el juez se va a apoyar, ¿sí? Porque hay un montón de cuestiones que el juez no maneja. De hecho, ustedes, si Dios quiere, serán jueces algún día, si es que alguno decide hacer la carrera judicial, porque son abogados y no sabían lo que era un balance, ¿sí? Entonces, el síndico es quien lo va a apoyar al juez en todas las cuestiones técnicas. Y es un funcionario del concurso, ¿sí? El síndico no trabaja ni a favor de los acreedores, ni a favor del concursado, ni a favor de nadie. El síndico es un funcionario objetivo, ¿sí? Objetivo, porque va a ser un técnico que asesora al juez, básicamente, que va a tener una intensa participación en el proceso y una participación importante en muchas de las etapas, ¿sí? Pero tiene que ser totalmente objetivo, ¿sí? Dame un ratito, Paula, ya la leo, que es larga. Vamos a ver que el síndico, que para el sorteo del síndico uno se tiene que anotar. En el caso de Salta, no sé cómo se da en las otras provincias, vos te tenés que anotar en el Poder Judicial, en los padrones de julados, de contadores públicos, ¿sí? Para los concursos preventivos pequeños, que ya vamos a ver cuál es la definición más adelante, hay un padrón que está compuesto por profesionales solitos, personitas, Rebeca Daer, Juan López, quien sea, ¿sí? Y para los concursos preventivos, que son los comunes, que son más grandes, ¿sí? Hay otro padrón, ¿sí? El padrón A y el padrón B. Hay otro padrón que es en el que se inscriben los estudios contables o estudios contables jurídicos que hacen las veces de síndicos, ¿sí? Entonces, la audiencia de sorteo del juez y del síndico, perdón, y la designación del síndico es muy importante. ¿Qué va a mandar? ¿Qué otra cosa va a pasar en esta resolución del artículo 14, en la resolución de apertura que se llama? El juez va a mandar a publicar edictos, ¿sí? Va a mandar a publicar edictos durante 5 días, ¿sí? Tanto en el diario de publicaciones legales, que es el boletín oficial, como en un diario de mayor circulación, ¿sí? Y en este edicto, el contenido de este edicto es muy importante. En este edicto tiene que tener el contenido de la carátula del expediente, el número del expediente, quién se está concursando con la identificación clara, quién es el síndico, dónde tiene la oficina el síndico, ¿sí? Porque vamos a ver que la próxima etapa después de que se abre el concurso preventivo, es una etapa destribunalizada y su sede se lleva a cabo en la oficina del síndico. Por eso es muy importante que en el edicto figuren los datos del síndico, ¿sí? Tanto la información de quién es como su domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el edicto es una forma de notificación a la gente, ¿sí? A los acreedores, de que fulanito de tal se está concursando. Porque nosotros, en principio, tenemos la nómina de acreedores que nos presentó el concursado, ¿sí? Y a esa nómina, el síndico les va a mandar una cartita a cada uno avisándoles de que se abrió el concurso, ¿sí? De su deudor. Pero nunca, no, como les dije yo, es información inicial, esa línea es
es todo un puntapié inicial y no sabemos si es la definitiva, no sabemos si esa nómina de acreedores está completa. No sabemos si falta alguien, si sobra alguien, no lo sabemos. Y ojo, y no por una mala intención del concursado, ¿no? Sino porque hay algunas empresas que son tan desprolijas administrativamente que puede suceder que se les pase de poner un acreedor al quien tenían que ponerlo, ¿sí? Ya pusieron a alguien como acreedor que a quien ya le habían cancelado la deuda. No lo sé. Hay empresas que son desprolijas administrativamente. O por ahí, por este mismo apuro que les comenté que se presentan a lo loco porque se tienen que presentar ya en concurso por alguna razón, y la hicieron mal a la nómina. Entonces, como esa nómina es a quien va a notificar el síndico, por lo menos al principio de que se abrió el concurso, también se publican edictos para que todo el mundo se entere. Por si hay alguien que no está en la nómina y de repente sí es acreedor, ¿sí? Entonces en el edicto va a tener todos los datos para presentarse a solicitar la verificación de su crédito. ¿Estamos hasta acá? Cuando yo hablo de solicitar la verificación de mi crédito, acuérdense que yo les dije que nadie puede cobrar ni nada por fuera del concurso una vez que alguien se concursó, ¿sí? Entonces, básicamente un concurso preventivo, ¿en qué consiste? Creo que sí se los dije en la primera clase, solo que no me acuerdo si se los dije a ustedes, por las dudas se los repito. Un concurso preventivo consiste en, primero que nada, el deudor avisa que necesita su concurso. Primero que nada, ¿qué se hace? Se determina quiénes son los acreedores y cuánto se debe. Esa es una etapa del concurso. Determinar cuánto es la deuda y a quién. De ahí, ¿qué se hace? El concursado hace propuestas de pago, diferentes propuestas de pago a todos sus acreedores que se presentaron, ¿sí? Que son los que se determinó quiénes son a través del concurso, que no son los mismos seguramente que los de la nómina, ¿sí? Y después, bueno, eventualmente paga, ¿sí? Eso es un concurso preventivo. Entonces, cuando yo digo que el acreedor tiene que tener los datos para presentar y solicitar la verificación de su crédito, ¿sí? Baltasar ya lo dije, ya lo dije, ¿sí? Así que hay distintas razones por las cuales una persona puede presentarse a lo loco en un concurso preventivo. Entonces les decía, los acreedores tienen que tener los datos de quién es el síndico para presentarse al síndico y decir, señor síndico, yo soy fulano de tal y a mí me debe tanto el concursado, ¿sí? Por las dudas, como les digo, porque puede suceder que el concursado, medio haciéndose el tonto, capaz que a propósito, o quizás no, se le pasen acreedores en esa nómina, ¿sí? Inicial. Por eso les digo, toda esta información del artículo 11, todos estos requisitos son iniciales, es una base. De ahí vamos a construir nueva información que tiene que ser la real, la verdadera. ¿Estamos? Entonces, en el edicto tenemos que tener información completa por las dudas haya alguien a quien no se le pueda notificar la apertura del concurso y realmente esa persona necesite saberlo, ¿sí? Si la empresa tiene sucursales, también se van a publicar edictos en diarios de mayor circulación de esas sucursales, ¿sí? Todo a cargo todos estos gastos después se los van a cobrar al concursado, ¿sí? En realidad el concursado tiene que cubrir esos gastos, ¿sí? Y después la resolución del artículo 14 de apertura tiene otro contenido, yo les pido que ustedes lean, pero ¿qué es lo importante de la resolución de apertura? Una vez que se decreta la apertura, se van a producir todos los efectos de la presentación en concurso preventivo, porque el hecho de que yo me presente en concurso preventivo tiene un montón de efectos, ¿sí? Acá tenemos que distinguir, porque el hecho de que yo me presente en concurso preventivo produce unos efectos. Cuando se homologa el acuerdo, allá adelante, que ya lo vamos a ver la clase que viene cuando analicemos las líneas de tiempo, pero los invito a que ustedes las vayan viendo, son muy simples, nada, tienen las etapas, nombres y nada más, no es nada complejo, ni lo que viene en los libros llenos de explicaciones y notas, porque básicamente son esos los procesos.
pero vamos a ver que cuando se homologue el acuerdo preventivo homologado va a producir otros efectos, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir cuáles son los efectos de la presentación en concurso, cuáles son los efectos de un acuerdo homologado, ¿sí? Entonces, cuando se dicta la resolución de apertura, se van a producir unos efectos sobre el concursado, principalmente, ¿sí? Pero esos efectos, ya los vamos a conversar la clase que viene, Dios mediante, o si no se los dejo enunciado aquí y ustedes los profundizan, se retrotraen a la fecha de presentación, ¿sí? Entonces, en concurso preventivo. Entonces, yo me presento en concurso preventivo hoy 5 de abril, probablemente la resolución de apertura salga el, no sé, 10 de abril, 11, 12, no sé, 5 días hábiles, por supuesto, tiene el juez para abrir, ¿sí? Entonces, cuando se emita la resolución de apertura, eso ya produce efectos, pero los efectos se retrotraen a hoy 5 de abril, ¿sí? Desde hoy son los efectos que rigen una vez que el juez dicta la resolución. ¿Soy clara o no? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Principalmente porque con el tema de los bienes, ¿sí? No va a ser cuestión de que yo me presente hoy en concurso y mientras el juez no dicte la resolución, salga y venda todos mis bienes, me haga un vaciamiento de mi empresa, venda todos mis activos, cosa que después si no pago y me quieren liquidar, no tienen nada con qué liquidar, no tienen nada que liquidar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Se dicta la resolución, esto produce efectos una vez que se dicta la resolución, pero los efectos se retrotraen a la fecha de presentación, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, denme un ratito que lea la consulta de pobre Paula, que la dejé colgada. Era... No, es el mismo tiempo para todos. O sea, yo tengo que presentarme con los 8 requisitos. Persona humana, persona jurídica, yo tengo que presentar los 8 requisitos. Si eventualmente me falta alguno, sea persona humana, persona jurídica, quien sea, yo puedo pedirle 10 días, nada más, al juez. 10 días de prórroga y nada más. Y los 10 días corren para todos, ¿sí? No, así que bueno, no era tan complejo. Yo veía mucho texto y digo, ay, Dios mío. Bueno, les dejo volando porque ya tengo que partir a la universidad. Más o menos enunciados cuáles son los efectos, chicos, de la apertura del concurso, ¿sí? O presentación. Vamos a ver que, como yo les había comentado, vamos a tener actos directamente prohibidos para el concursado. A partir del día en que yo me presento en concurso preventivo, tengo actos prohibidos directamente. ¿Cuáles son esos actos? Actos a título gratuito, ¿sí? Y todos aquellos, todo esto está en el artículo 15, ¿sí? Perdón, 16, ¿sí? Y todos aquellos actos que tengan que ver con la alteración de la situación de los acreedores. ¿Qué es esto? Yo no puedo pagarle a nadie, una vez que me presenté en concurso preventivo, yo no puedo pagarle a nadie. ¿Se acuerdan que hablamos que son procesos universales? Entonces acá ya se hace todo de la misma manera para todos, ¿sí? Acá tenemos la pars conditio creditorum. Todos los acreedores son iguales, ¿sí? Obviamente en igual circunstancia, ¿no? Entonces, esos dos actos yo no puedo hacer, ni a títulos gratuitos, ni aquellos que tengan que ver con alterar la situación de los acreedores, ya sea pagándoles, dándoles una garantía que antes no tenían, ¿sí? Acá se ven protegidos dos de los principios básicos que rigen el proceso concursal, que uno es el patrimonio es la prenda común de los acreedores, por eso no puedo hacer actos a títulos gratuitos, no puedo realizarlos, y la pars conditio creditorum, la misma condición para todos los acreedores, ¿sí? Que es ese principio queda protegido cuando la ley nos dice en el artículo 16 que yo no puedo alterar la situación de ningún acreedor una vez que me presente en concurso, ¿sí? Ese es un efecto. Otro efecto es que, lo que yo les dije hace un rato, el concursado conserva la administración de sus bienes,
¿sí? No la disposición, pero sí la administración, porque se cree, se considera, esto está en el artículo 15, que él es el más idóneo para seguir ejerciendo su actividad, el que más sabe para poder sacar la empresa adelante, ¿sí? Salvo que se porte mal, que ya veremos, ¿sí? No tiene por qué no poder administrar sus bienes, ¿sí? Los puede administrar, no puede disponer. Vamos a ver que hay ciertos actos que están prohibidos, que vamos a tener unos actos en realidad que va a depender. Van a depender de que yo le pida autorización al juez o no. Va a depender su condición de prohibidos o permitidos, ¿sí? Si yo le pido autorización al juez para hacer ciertos actos y el juez me autoriza, son permitidos. Ahora, si no se la pido, van a ser prohibidos. ¿Qué tiene que ver con todos los actos de, principalmente, disposición del patrimonio? ¿Sí? Porque si bien se dice que el concursado puede administrar, pero no disponer, va a depender, en realidad, si él le pide autorización al juez para, qué sé yo, vender una maquinaria vieja para comprar una nueva y ser más eficiente en su producción de cierto bien, y bueno, el juez puede autorizar ese acto, que se venda un bien de uso viejo para actualizarlo, ¿sí? Para comprar uno nuevo. Eso se va a poder hacer, pero siempre con autorización del juez. Si no pide autorización, obviamente va a ser un acto prohibido, ¿sí? Y también todo lo que tenga que ver con endeudamiento de la empresa. Imagínense, qué sé yo, emisión de debentures, emisión de distintos bonos o lo que sea, o títulos o lo que sea, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el endeudamiento de la empresa, obviamente hay que pedir autorización al juez, porque imagínense que estamos tratando de recomponer la situación de la empresa mediante este proceso, recomponer su deuda, ver cómo hacer para que pague, y de repente que se sigue endeudando por otra cuestión, medio loco, ¿no? Entonces, para todas estas cosas va a tener que pedir autorización al juez, ¿sí? Entonces, son actos que no son ni prohibidos ni permitidos. Van a ser prohibidos si no pide autorización y van a ser permitidos si sí la pide, ¿sí? A ver, ¿alguien levantó la mano o hizo consulta? Ay, perdón, no sé. No lo veo en el chat. Bueno, eso. Después, ¿qué otro efecto tenemos que es muy importante? El concursado tiene que avisar si quiere salir del país, tiene que avisarle al juez, no es pedir autorización, es avisarle, ¿sí? Si se va a ausentar por más de 40 días, ahí sí tiene que pedir autorización, ¿sí? Y otra cosa muy, muy importante es el tema de los intereses, ¿sí? Se supone que cuando uno se presenta en un concurso preventivo tenemos un montón de deudas vencidas ya. Una deuda vencida, ¿qué genera? Intereses, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿sí? Entonces, cuando yo me presento en concurso preventivo, los intereses se suspenden, dejan de correr, ¿sí? Los intereses de todas las vencidas se suspenden a la fecha de presentación del concurso preventivo. Esto es importante a tener en cuenta al momento del pedido de verificación de mi crédito, que pedido de verificación es pedido de que se me reconozca el crédito, porque yo solamente como acreedor puedo reclamar los intereses hasta la fecha en que el concursado o mi deudor se presentó en concurso, ¿sí? Salvo que se traten de acreedores que tengan alguna garantía real, ¿sí? Alguna prenda, alguna hipoteca, que los intereses siguen corriendo, pero el límite va a ser el monto del bien sobre el cual se asienta el privilegio, ¿sí? Se asienta la garantía. Si yo soy un acreedor que prende un auto que vale 100.000 pesos por una deuda de 120.000, aunque hayan corrido 60.000 pesos de intereses, no puedo cobrarlos. Ahora, si yo prende un auto de 100.000 por una deuda que se me debe de 80.000, bueno, podré cobrar intereses hasta 20.000 pesos, que es el valor del bien sobre el cual recae la garantía o el privilegio, ¿sí? Entonces, los intereses se suspenden para los acreedores comunes o quirografarios, les llamamos, ¿sí? Que son aquellos que no tienen garantías reales, no tienen garantizado su crédito con ningún tipo de garantía real, ¿sí? Para ellos se suspenden a la fecha y hasta cuándo se suspenden, a qué fecha se suspenden, a la fecha de presentación.
no de resolución de apertura, no, a la fecha de presentación, ¿sí? Para los que tienen garantía real, no, siguen corriendo, pero tienen un límite, que es el valor del bien en el cual se asienta esa garantía, ¿sí? Chicos, hasta acá dudas. ¿Ninguna? ¿Estamos? Bueno, igualmente pueden meditarlo, pueden releer, meditar. Igualmente les pido que vayan a la ley, en especial lo que es esto de los efectos, ¿sí? Que lo vimos muy, muy por encima. Bueno, gracias, Baltasar. Ahora los tengo que dejar. Cualquier cosa quedo a disposición por el chat. Más que nada en cuanto a dudas de la materia, ¿sí? Académicas. Lo administrativo está todo dicho en el mensaje de bienvenida, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna duda me escriben, si no, la guardan para cuando nos volvamos a encontrar, que creo que será de viernes de por medio, y antes de arrancar la clase la evacuamos, ¿sí? Entonces, si por ahora estamos, chicos, yo los dejo. Fue un placer nuevamente verlos, ¿sí? Y espero que sigan, continúen, no aflojen. Veo que hay 3 nada más, se fue el resto. Las clases sirven, por lo menos para acomodar la cabeza, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos, si Dios quiere, dentro de 2 viernes. Les mando un saludo, cuídense mucho. Adiós, adiós.